y bendigamos al siervo y que su palabra fluya con libertad esta noche. Padre bendito, esta noche te agradecemos a través de tu Hijo Jesucristo por la vida de tu siervo, Señor. Te rogamos que pongas en sus labios las palabras adecuadas, idóneas, que los pensamientos que vengan a su mente sean desde tu presencia, Señor, y que pueda ministrar a cada uno de los oyentes para sanidad de su alma, Señor. Que esta palabra sea depositada en una tierra fértil, donde la semilla dé su fruto, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, Señor. Recompensa la labor, el tiempo, el esfuerzo, sus familias, Señor. Bendíceles porque han ofrendado a tu siervo durante este tiempo. Y que él, Señor, como dice tu palabra, regrese con alegría y con gavillas debajo de sus brazos, doblemente bendecido. Que tu palabra fluya para la honra y para la gloria de tu nombre esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor te bendiga a ti. Gracias. Esto es tuyo. Muchas gracias. Un cariño. Cuando nos referimos a los asuntos del ser humano, nos estamos refiriendo a los asuntos más preciosos para Dios. Ayer dijimos que Dios decidió comunicarse con el hombre en el idioma que el hombre podía entenderlo mejor. Él descendió como el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Y al descender, Él vino a probar todos los sinsabores de la vida humana. Y hoy nosotros podemos acudir a Él con todos los colores de nuestras emociones. Tengamos en mente que no hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar, ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. El tema de esta noche se titula No quiero dejar de odiarte, aunque me ames. Decíamos ayer estos tres principios. Principio número 1, de acuerdo a Génesis 1, 26 y 27, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Segundo principio, Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y principio número 3,
Romanos 1:18 dice que Dios manifiesta su ira contra toda injusticia. De manera que podemos sostener con propiedad que el origen de la ira no es pecaminoso. Que Dios, al darnos su imagen, nos dio su amor. Y al darnos su amor, nos dio la sensibilidad de experimentar ira cuando somos objetos de alguna injusticia. Pero tenemos que aceptar que en nuestra condición caída, la humanidad cometemos torpezas, y algunas veces más que torpezas. Y si hay una condición humana que se camufla debajo del celo religioso, es el mal genio. Porque así como existe el celo con conocimiento, también existe el celo ignorante. Y el celo ignorante es capaz de maltratar a otros en el nombre de Dios. De hecho, hay personajes en la Biblia que a veces nuestra atención enfoca las luces hacia el lado de el lado más brillante del personaje. Y la Biblia es inspirada por Dios, y lo confirmamos porque la palabra de Dios no solamente nos narra del héroe, también nos narra del antihéroe. Las luces y las sombras del personaje. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha admirado la forma en que Dios usó a su siervo Nehemías, aquel copero del rey persa, quien, cuando sus paisanos llegaron a notificarle que los muros estaban por el suelo, sintió ese amor patrio y sintió esa devoción con Dios y encomendó su camino al Señor y emprendió una misión de reconstrucción. Y sabemos, hay 13 capítulos que narran de la obra prodigiosa que Dios hizo a través de él. Sin embargo, déjame te hago esta pregunta. ¿Cómo tomarías tú si un día tu predicador favorito se para detrás del púlpito y él hace 3 cosas? En primer lugar, tú estás sentado y tú dices, bueno, soy humano, yo vengo a aprender y admito que estoy en crecimiento, en el proceso hay recaídas, pero estoy aquí. Pero de repente escuchas que la persona que está llamada por Dios para ministrarte empieza a maldecirte. Número 1. Número 2. Como si esto no fuese poco, se baja del púlpito
y empieza a agarrarse de golpes contigo. ¿Cuántos minutos más estarías dispuesto o dispuesta a quedarte en la congregación? Oh, pero se me olvidaba. El predicador tiene un ataque de mal genio, y alguien diría de celo por la palabra de Dios, entre comillas. Y tú observas que el predicador se baja y empieza a arrancarle los pelos a la gente. O sea, una cosa es un guiñón de oreja. Uy, el pastor vino enojado, nos dio un guiñón de oreja. No, ya, esta es la tercera cosa que te estoy diciendo. Empieza a jalarle el pelo a la gente y se queda con las greñas en la mano. Dice así: y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Ups, esa se me había pasado por alto. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Bueno, ¿cómo podemos entender nosotros que una persona que se dice ser usada por Dios, de repente salió violenta? A ver, ayer dijimos que la ira es una emoción secundaria. Bueno, ya está dicho que Dios nos creó con la capacidad de sentir ira cuando nos encontramos frente a una injusticia. Punto. Pero ayer dijimos también que la ira es una emoción secundaria. Y la ira necesita por lo menos 3 disparadores, 3 gatilladores para accionarse. Número 1, miedo. Número 2, frustración. Y número 3, una herida, dolor. Pero es posible que todavía no he llegado al punto de sincerarme delante de Dios y de desnudar mi corazón delante de Dios. A ver, les hago la pregunta de otro modo. Si una persona está, y voy a usar esta expresión consciente de lo que la expresión significa, si una persona está como la gran diabla, ¿puede orar o no puede orar? ¿Aló? Miren que la expresión es bien gráfica, ¿ok? Yo no dije que estaba enojadita, no dije que está, no, y que amaneció con el pie izquierdo, no. Dejé el protocolo y yo dije, está como la gran diabla. ¿Puede orar o no puede orar? ¿Cuántos creen que mejor que se le pase la chicha y no ore? A ver, hay varias manos ahí. ¿Cuántos creen que sí, que mejor ore? ¿Ok? Muy bien. Probablemente Nehemías, pues, no se sinceró con Dios, porque a Nehemías le parece injusto que los hijos de Israel entablen relaciones con las hijas de los pueblos que no son israelitas, o igual hijas con los otros hijos. Para él esa es una injusticia, es un error.
¿Cuánto tiempo lo habrá visto? No lo sabemos, pero él está, ¿me dan permiso? Él está como la gran diabla. Porque para que un predicador se acerque a la gente y la golpee, la hiera, estamos hablando, uy, me mordió la oreja, está enojadísimo. No fue un jalón de orejas, fue un mordisco en la oreja. O sea, ¿qué tiene que estar pasando en el corazón de la persona? ¿Y saben cuál es la explicación del camino más corto? El shortcut. Es decir, de plano que se le metió el diablo. Porque ustedes saben que el enemigo de Dios es usado como escapismo, para evadir nuestra responsabilidad de vernos nosotros por dentro. Preguntémonos, ¿cuánto odio puede haber en el corazón de un ser humano? ¿Qué tanto odio puede haber en el corazón de un ser humano? ¿Te has dado cuenta que las personas que se venden como las más celosas con las cosas de Dios son también las más malcriadas? ¿Te has dado cuenta que las personas que se venden a sí mismas como las más celosas por las cosas de Dios son las que tienen el mal genio? ¿Cuánto podemos nosotros? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros cuando queremos sincerarnos con Dios? En lo que hemos dicho hasta aquí durante las clínicas, hemos reconocido que heredamos de nuestros antepasados heridas que ellos nos hicieron. Y hemos aclarado que todos somos víctimas de otras víctimas. Y subrayemos, no fue la intención de nuestros padres o de los abuelos, padres de ellos, provocarnos un trauma. No hubo esa intencionalidad. Pero el golpe se dio, el mal está hecho. Ahora, yo quiero sanarme. ¿Cómo hago para experimentar ira? Porque la Biblia me dice que el amor de Dios se manifiesta, la justicia de Dios se manifiesta contra toda injusticia. O sea, es legítimo sentir ira si cuando una persona tenía 5 añitos, su primo mayor abusó sexualmente de él. Hoy tendrá 30, 40, 50 años y siente que acumula una ira. Y él dice, he cargado esta basura emocional por muchos años y yo quiero que el Señor limpie mi interior. ¿Cómo le hago? Lo que hoy vamos a hablar se basa en una pieza de los Salmos. Y vamos a notar cómo el Salmo 109 tiene algo que decirnos al respecto. Por ahora,
hagámonos la pregunta, ¿cuál es el límite, si es que lo hay, para que el ser humano le destape su ira contra quien sea? A Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice la Biblia, y esta es la oración de un ser humano que fue herido por otro. Y dice la Biblia que él le pide a Dios, quiébrale los brazos a esta gente malvada y perversa. ¿Te imaginas tú inclinando tu rostro y diciéndole a Dios, Señor, yo no deseo nada bien para esta persona, pero yo te ruego que cuando vaya por la Roosevelt, por lo menos, Señor, una fractura, ¿sí? Está bien, no lo quiero muerto, pero de perdida una fractura. Y dice el Salmo 3:7, Dios mío, levántate y ponme a salvo, rómpeles la cara a mis enemigos. Usted podría decir, amén. Y aquí va esta otra, rómpeles los dientes a los malvados. Ahora, ¿por qué Dios quiso que esto quedara en la palabra? Porque Dios sabe que si hay algo que nos hace daño a los seres humanos es tomar el sentimiento, la emoción, ocultarla, la basura debajo de la alfombra y pretender vivir como que si nunca pasó nada. Por mucho que tú y yo tomemos el balón de voleibol y tratemos de hundirlo en la piscina, con la misma fuerza con que lo tratamos de hundir, se impulsará de regreso. Y Dios permite que aquí haya alguien que se desnude. Y saben, solamente hay intimidad con Dios hasta que el corazón descubre sus heridas delante de Dios. Oh, de hecho, el ser humano tiene un encuentro con Dios hasta que ve las heridas descubiertas de Dios. Oh, fue entonces que Tomás dijo, mientras yo no vea su costado herido, a mí no me convencen. El Señor Jesús tuvo la condescendencia y le mostró su costado herido. Tomás le rinde reverencia y dijo, Señor mío y Dios mío. Porque no habrá verdadera comunión con Dios hasta que tú tengas un encuentro con las heridas de Dios. Y no vas a sentir la presencia de Dios en tu vida hasta que tú le descubras tus heridas a Dios mismo. De hecho, estos salmos se conocen como los salmos imprecatorios. La palabra imprecar es cuando una persona profiere palabras para expresar un deseo vivo de que alguien sufra un mal. Y muchas personas han tratado de preguntarse, los estudiosos, ¿por qué existen los salmos imprecatorios? Un ser humano que le desea el mal a otro y se lo desea ardientemente, con énfasis. Y la explicación está aquí.
hay alguien a quien sí le importa tu dolor. ¿Saben qué? Dios no te está pidiendo que tú te hagas el amable. Vas a componer la cara porque ahí viene el padrino. Dice Dios, no. No pidas que te lleven a su cumpleaños. Está bien. Y no pidas que te dejen escogerle un regalo. Está bien. Pero no quieres fingir que todo está bien, porque nadie más en la familia sabe lo que a ti te hizo. Y Dios dice, tú tienes licencia para soltarme lo que traes por dentro. Porque lo que aceptas te libera y lo que niegas te esclaviza. ¿Cómo era Jesús cuando Él expresaba su ira sin ser destructivo, sin destruirse a sí mismo y sin destruir a otros? ¿Cómo lo hacía? Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el capítulo 21, desde el verso 12 en adelante. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas, y les dijo: Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y Él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que Él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron: ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó: los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Y aquí hay principios. El Señor Jesús manifestó su ira. Lo que sucede es que nosotros muchas veces proyectamos en Dios nuestra condición caída e imaginamos que una persona airada es un ogro. Escóndanse, su papá está enojado. Ya avisó su papá, viene de camino, viene bien enojado. Métanse a su cuarto a jugar con su PlayStation. Porque en nuestra condición humana le proyectamos a Dios lo que nosotros vivimos. Pero Dios decidió descender y ser Dios con nosotros, Emmanuel, para darnos a conocer el carácter de su Padre. Por eso Hebreos capítulo 1 y el versículo 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en los postreros tiempos nos ha hablado por medio de el Hijo. Y aquí encontramos algunos principios. Es cierto, la Biblia dice que el Señor Jesús, Él derribó las mesas, porque es posible expresar ira y con la rectitud que requiere hacerlo. En segundo lugar, Él expresó la ira siendo justo. Él dijo: la casa de Dios es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, esto no es justo. Pero más aún,
Vamos a suponer que tú estás llegando a una cita con tu médico. Puede ser el médico general o puede ser tu dentista. Te tocaba a las 2 de la tarde, llegas 10 minutos antes. Y cuando tú vas llegando, tú observas que tu médico está involucrado en una trifulca en el estacionamiento de la clínica. Lo miras que está agitado, los ojos están saltones, los colores en la piel, él está encendido. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te gustaría que tu médico te atendiera en ese momento? A ver, tu sentido común te dice que él no está bien, que está pasando un mal momento. Probablemente tu sentido común te diga, espero que él lo supere y ya llamaré después para recalendarizar la cita, ¿cierto? Vean, Jesús ha derribado una mesa, para eso se requiere fuerza. Él les ha dicho a viva voz, ustedes han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Está siendo puntual en expresar su malestar, su ira. Pero todavía más. Dice aquí que algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y Él los sanó. Lo que significa que el Señor Jesús pudo expresar la ira con bondad, que hasta los enfermos se sintieron cómodos acercándose para que Él los tocara. O sea, no había en Él un estado de mala crianza o de descontrol, o se la salió de sus casillas, se le salió el apellido. No había tal cosa. Pero todavía más, los niños al ver a Jesús empezaron a cantarle. O sea, el Señor Jesús vino a enseñarnos, a darnos la mejor revelación de Dios a la humanidad, la mejor revelación. Y cada pasaje de la Biblia que tú estudies, y seamos específicos, del Antiguo Testamento, debe ser contrastado con la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo. Si tú estás encasillado en un episodio del Antiguo Testamento, todavía no has llegado a la máxima revelación de Dios. Avanza un poquito más. Deja que las páginas se suban una sobre la otra. Y hasta que encuentres a Jesús, vas a tener la mayor revelación de Dios sobre la tierra. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué deben hacer las personas que te rodean cuando sufres un ataque de ira? Y ahora estamos hablando de nuestra condición humana caída. ¿Qué debieran hacer las personas que te rodean cuando te sales de tus casillas y te descontrolas? La Biblia lo dice, el sabio Salomón lo dijo de esta manera: quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo.
La Biblia me está diciendo lo que no y lo que sí deben hacer quienes sufren por tus enojos. Lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer. No hacer, tratar de calmarte. Y sí hacer, esperar las consecuencias. Es que el amor no duele. O sea, no causa dolor. Jóvenes, hay muchas formas de cometer abusos en una relación desde el noviazgo. Y ya hay avisos de un futuro esposo o una futura esposa que va a causar dolor en el nombre del amor. Quiero animarles para que regalemos nuestra atención al siguiente video, el número 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Que te controle no es amor. Que te haga escenas de celos no es amor. Que no te deje hacer lo que te gusta no es amor. Que te obligue a hacer cosas que no querés no es amor. Si te grita, te insulta o te amenaza, no te culpes. Cortá la violencia apenas comienza. Hacé clic. El amor no duele. ¿El amor qué? No duele. Probablemente yo le esté hablando esta noche a una persona que ha tenido episodios de ira descontrolada. Y ustedes y yo nos hemos dado cuenta que las personas heridas son las que más hieren a los demás. ¿De acuerdo? Las personas heridas son las que más hieren a los demás. A esta altura de la vida ya encontramos que algo no estuvo bien en nuestra infancia y que alguien cometió un abuso contra nosotros. Ya lo encontramos. Ahora, ¿cómo puedo, con la ayuda del Espíritu Santo, reconocer que sí, que tengo derecho? Dios me da licencia a que yo experimente ira. Y en lugar de contenerla, en lugar de fingir que todo está bien, ¿cómo puedo ventilarla y evitar una implosión que termina en depresión y evitar una explosión que termina en rompimiento de las relaciones que más amamos? Aquí entra el Salmo 109, que nos va a presentar las vocales de la higiene emocional. Este es el salmo más específico, dejado por la inspiración de Dios para enseñarnos cómo podemos ventilar esa ira que traemos porque alguien nos hizo daño. El Salmo 109, escuchen bien lo que dice: Dios mío, yo te alabo, no te quedes callado. Hay un mentiroso y malvado que miente acerca de mí. Tanto odio me tiene que me ataca sin razón, me tiene acorralado. Habla mal de mí a pesar de que lo amo. Por eso el título: no quiero dejar de odiarte aunque me ames. El salmista lo amaba y aquel que le hacía daño insistía en odiarlo. Habla mal de mí a pesar de que lo amo y hago oración por él. Me odia, me trata mal a pesar de que lo amo y lo trato bien. O sea, aquí tenemos a una persona que está herida. Aquí tenemos a una persona que dice: estoy destrozado.
Y yo no puedo convivir conmigo mismo quedándome callado. Y no solo eso, lo verbaliza y lo escribe. Porque en el acto de tomar un papel y un lápiz, ahí hay un proceso catártico. La persona empieza a poner en orden en su mundo interior sus emociones. Y agrega: Dios mío, págale con la misma moneda. Haz que lo acuse su propio abogado. Haz que lo declare culpable el juez que le dicte sentencia. Haz que lo condenen sus propias mentiras. Quítale la vida antes de tiempo y que otro haga su trabajo. Que se queden huérfanos sus hijos. Que deje viuda a su esposa. Convierte a sus hijos en vagos y limosneros. Haz que los echen de esas ruinas donde viven. Aquí hay 5 principios que Dios quiere que nosotros los tomemos en cuenta. El primer principio es: Dios quiere que tú abraces tu propio dolor. O sea, no más seguir viviendo como que si nunca pasó nada. Dios no te está diciendo olvídalo. No. Dios no te está diciendo: oh hermanita, hermanito, es que tú eres cristiano, ahora tienes que amarlo. Noten, Él todavía lo ama y ora por él. Pero el amor de Dios no está en riña con la capacidad que Dios te ha dado de expresar deseos de que se haga justicia. No están en riña. Obviamente, no hace falta que tú hagas pública tu oración, lo que corresponde a la intimidad tuya con Dios. No hace falta que escribas tu oración en tu página en Facebook. Querido padrino, que te salga hongo en la piel, ¿sí? Y que no te sirva ni el antibiótico para animales. No. Aquí tenemos al salmista que lo primero que él hace es abrazar su propio dolor. Detrás del Salmo 109 hay alguien que está golpeado, herido, que está destrozado por dentro. Segundo principio, la segunda enseñanza es que él exterioriza todo lo que siente. Ustedes pueden ver los detalles del Salmo. Todo lo que él siente, él se da licencia, permiso para expresárselo a Dios. Todo, absolutamente todo. Señor, yo confié en Él. Y llegó un momento de mi vida en que me dejó, cuando más lo necesitábamos, me dejó abandonada. Señor, yo he pensado muchas veces que le dé un paro cardíaco, ¿sí? Pero esta vez te lo voy a pedir. Tal vez que no sea muy dramático, pero que... Y si es cuando va manejando, sí, Señor, para que se estrelle contra un furgón. Alguien diría que yo estoy haciendo ironía o sarcasmo. No, estamos leyendo la Biblia.
A mí esto me dice que Dios respeta tu dolor y Dios te da licencia para que tú ventiles todo lo que te duele, absolutamente todo lo que te duele. Es que Dios es amor. Y hay alguien a quien le importa tu dolor, ese alguien es Dios. Y nadie va a entender el dolor que tú sufriste, solamente Dios es el único que te comprende. No hay nadie más. Y no solo eso, y aquí está la letra I. ¿Notan que él le dice a Dios: hay un mentiroso y malvado que miente acerca de mí? Lo único que le hace falta al salmista y no hace, y está bien que no hace porque eso es lo que nosotros necesitamos, aprender ese principio. Él identifica con quién es el enojo, lo describe, no lo pone en evidencia, que es otra cosa, pero Dios quiere que tú te reveles, te abras a tal punto que tú puedas decirle el nombre. Señor, odio a esta persona y no quiero verla nunca más en mi vida. Y a mí me encantaría, Señor, que esta persona sea condenada con cadena perpetua, porque el daño que a mí me causó en mi infancia, robándome mi inocencia, este ha sido un daño que es irreparable. Número 4, la letra O. Él ora a Dios sobre y por el personaje. Y ya ven que en la enseñanza del Señor Jesús, Él habló de orar por nuestros enemigos. Hay algo milagroso que ocurrirá en tu corazón cuando tú vengas delante de Dios y de manera específica y puntual vas dándole detalles a Dios. No porque Dios los ignore, es porque Dios quiere traer orden y armonía en tu mundo interior. Dios quiere traer paz a tu corazón. Dios quiere sanar tus heridas. Y hay ese proceso depurativo cuando la infección debe, y el cuerpo, de manera integral, sistémica, holística, cuando siente que hay algo extraño, expulsa y cumple ese proceso depurativo. Igual ocurre en el corazón cuando venimos delante de Dios. El corazón se vierte y eso es un proceso depurativo para el corazón. Y número 5, el quinto principio, la letra U, es a medida que tú y yo vamos desahogando todo lo que sentimos, y aclaremos aquí, a veces no es suficiente una oración, a veces no es suficiente un día, 2 días, a veces no es suficiente una semana. Dios quiere que tú tengas paciencia contigo mismo, porque probablemente yo le estoy hablando a una persona que ya lleva 3 meses o 3 años haciéndolo y todavía siente dolor cuando repasa este recuerdo. Y necesitamos despojar al recuerdo de su capacidad de
causarnos sufrimiento. Y la única forma de desactivar el poder de hacernos daño a esos recuerdos dolorosos es aquí. Cuando en la presencia de Dios nos volcamos y venimos delante de Él tal como nosotros somos. Exactamente. ¿Recuerdas lo que hemos dicho? Si en la infancia, cuando debieron ser suplidas tus necesidades emocionales, en lugar de aceptación, rechazo, en lugar de aprobación, descalificación, en lugar de afirmación, menosprecio, en lugar de atención, indiferencia, en lugar de afecto, desamor, entonces en el corazón habrá no solamente carencias no resueltas, sino que también habrá esa protesta, ese reclamo, esa ira por la injusticia de no haber recibido la nutrición emocional que nosotros necesitábamos cuando más la necesitábamos. Entonces, ¿cómo se va a manifestar la ira? Al no recibir aceptación y en su lugar rechazo, terminamos desarrollando una personalidad desconfiada. Al no recibir aprobación y en lugar de ello descalificación, desarrollamos una personalidad censuradora. Es que la ira necesita expresarse. Y lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra es que podemos expresarla sin que la ira nos implosione y sin que la ira nos haga explotar con otros. De la misma manera, si cuando debí recibir afirmación y en su lugar recibí menosprecio, voy a terminar desarrollando una personalidad abusadora. Yo quiero decirte, el hecho que tú te hayas sorprendido a ti mismo, levantando la voz, dando portazos, haciendo comentarios peyorativos, groseros, no significa que tú no ames a Dios. Y tampoco significa que tú no seas cristiano. Lo que significa es que traes un corazón herido. Y vamos a aceptar. De niño probablemente si escuchamos, oye, hacen falta más tortillas, se acabaron. ¿Será que nos pasas por favor a alguien que está en la cocina? Pero ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste en tu familia, oye, necesitamos abrazarnos, ¿no les parece? Dame un apretón de manos, te necesito, no me digas discurso, no quiero sermones, solamente apriétame la mano. No nos enseñaron eso. Entonces, resulta que como no nos enseñaron a pedir caricias positivas, provocamos que nos den caricias negativas. Te grito a gritos, que me grites, porque no soporto tu indiferencia. Porque entre el dolor y la nada, prefiero tu grito que me ignores. Es decir, nuestra condición humana es tan compleja que no hemos aprendido a expresar nuestras necesidades emocionales. ¿Recuerdan que hemos dicho?
que debido a nuestra herencia de nuestros antepasados, en nuestra condición humana, pura humana, en este estado humano, nadie, ninguno de nosotros puede heredar el reino de los cielos. Nadie. Pero entendemos nosotros que el Señor Jesús descendió y Él vino a vivir, a morir y a resucitar para darnos una vía de escape a los seres humanos. ¿Y cómo es eso? Dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 27: porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderlo. El viento de la tarde acariciaba con una sensación tibia la piel de la audiencia. Un vuelo de aves migrantes se pintaban en el cielo celeste. Las aguas estaban oscuras en el río Jordán. En medio de sus aguas, un hombre de aspecto descuidado, con un estilo silvestre, empezó a gritar: generación de víboras, arrepiéntanse. Mateo capítulo 3 y el versículo 7. Y el Espíritu Santo empezó a moverse sobre la faz de los corazones. Y las personas empezaron a caminar y a hacer una fila. Y en esa fila, allí estaba el hombre que asaltaba a los viajeros, a los turistas que andaban de paso. Lloraba arrepentido. Y ahí estaba la mujer que empezaba calumnias y las transmitía por WhatsApp. Lloraba arrepentida. Lo que Juan no entiende es por qué su primo, un hombre, un muchacho que ha vivido una vida modelo, ¿qué hace allí? Los ángeles están sorprendidos porque los ángeles ven en él al santo Hijo de Dios, a quienes ellos han adorado. Y los ángeles entendieron que Juan el Bautista está llamando a la generación de víboras, pero Jesús, Dios con nosotros, el Emmanuel, está en la fila de la generación de víboras. Juan, el discípulo amado, no lo entendía. Pero el apóstol Pablo llegó a escribirlo. Pero por eso es que cuando se acerca Jesús a Juan, Juan está desconcertado y le dice: ¿pero qué haces aquí? En todo caso deberías de bautizarme tú a mí, pero yo no a ti. Y Jesús le aclara a Juan: yo elegí nacer y pertenecer a la generación de víboras. ¿Qué es esto? Juan le pone las manos en los hombros a Jesús y trata de disuadirlo. Te van a traicionar, primo. No metan las manos por esta gente. Y Jesús le dice a Juan: es que yo amo a la generación de víboras. Y dos lágrimas ruedan por los ojos de Jesús.
y se mezclan con las aguas turbias del río Jordán. Y Jesús le dice a Juan: para que la generación de víboras se salve, necesitamos cumplir con los requisitos de santidad, de perfección, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el ser humano, por mucho que guarde los mandamientos, los rituales, las tradiciones, no podrá salvarse por las obras. Por eso es que dice la palabra del Señor: mas el justo por la fe vivirá. Y le dice Jesús a Juan: yo vengo a cumplir todo lo que la justicia de Dios demanda, porque yo quiero salvar a la generación de víboras. Jesús es bautizado. En eso se abre el cielo. Los ángeles del cielo se asoman, porque ahora están comprendiendo el significado del plan de la salvación. Y empiezan a instrumentar sus arpas, melodías inéditas. Jesús es sumergido. Y mientras el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, se oye la voz: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Porque solo ha habido un hijo de quien Dios se pueda complacer. Y ese hijo no eres tú, y no soy yo, y no es nadie. El único hijo es Jesús. Entonces, ¿cómo podemos entender el tema del bautismo? ¿Qué pasa si yo tomo esta bolsa y la someto a esta llama? ¿Qué le pasa? Se destruye, ¿verdad? Es que el ser humano no puede aparecer delante de la presencia de Dios así como que si se tratara de otra víbora. Hey, ¿qué tal, cuate? Aquí entre víboras nos entendemos. ¿Qué? No. Pero Dios decidió descender, porque dice Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito. Entonces, cuando somos bautizados, y vamos a ilustrarlo, cuando somos bautizados, como la Biblia manda, somos sepultados en el agua, y el bautismo viene siendo una tumba líquida. Probablemente yo le estoy hablando en esta noche a una persona que ya fue bautizada, pero no había entendido el significado del bautismo. ¿Y qué pasa entonces? Ahora el ser humano puede aparecer delante de la presencia del Dios que es fuego consumidor y no ser consumido, porque dice Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahora les voy a decir algo. Todas las personas que tú y yo conocemos que no han aceptado a Jesús ya están declaradas perfectas por la fe en Cristo. Ahora, diría alguien: ¿significa que ya están salvas? No he dicho eso. La provisión ya está hecha. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Ahora nos toca a nosotros llevar estas buenas nuevas de salvación a las personas que no conocen. Este precioso mensaje de las buenas nuevas de la vida eterna.
todos nosotros tenemos a alguien a quien amamos, que queremos verla, a esa persona, en el reino de los cielos. Y es posible que estas personas todavía no conozcan la preciosa verdad de que, así como por el pecado de un hombre todos fuimos condenados, por la vida justa de una sola persona, Jesús, todos hemos sido declarados perfectos delante de Dios. Porque no es por nuestras obras, es por la gracia de ¿quién? De Jesús. Yo te pregunto a ti 3 preguntas. En primer lugar, ¿puedes ver tú los beneficios de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? Quiero ver las manos. Segunda pregunta. ¿Estás realmente convencido que la salvación es solo por la fe y no es por las obras? Quiero ver las manos. Y la tercera pregunta es, ¿te gustaría decirle a Dios en esta hora: oh Señor, dame un corazón que ame lo que tú amas y un corazón que aborrezca lo que aborrece el tuyo? ¿Te gustaría decirle eso a Dios? Muy bien. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante Padre, queremos, Señor, agradecerte en esta noche por tu Hijo Jesús. Agradecerte por tu Espíritu Santo. Y agradecerte porque tu palabra ilustra nuestro camino. Y a ti te decimos en esta hora: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.